Vamos. Bueno, mi gente, a continuación estaremos viendo un resumen del tremendo escándalo entre los magistrados y los jueces de la Corte. Sí, porque entonces se olvidan de la justicia. Es que hay una jurisprudencia que dice, quién sabe qué, bueno, no todos la están aplicando igual. Pero con el presidente ya lo van a hacer. ¿Con quién? Con el presidente. Con la jurisprudencia. Con la reforma que establece el presidente, y con el presidente, con ese ya todos los jueces federales y estatales tienen que actuar igual. No, porque, a ver, el Congreso no emite jurisprudencia, son leyes. El Congreso lo autorizó el presidente. Entonces eso No, va a ser. el Congreso nunca ha autorizado la jurisprudencia de la Corte. Es el presidente, y al establecer el precedente, obliga, cuando esto se emite por mayoría, tanto por el Pleno como por las salas, obliga a todos los jueces. Entonces, una decisión injusta que se tome va a ser obligatorio por ley para todos los jueces de todo el país, y además obliga a que se emita ante el Poder Judicial, ¿verdad?, un informe para que cambie la ley. La Corte es un superpoder, hace lo que le da su gana. Miren, no estamos hablando solo de la Corte, vamos poniendo los pies en la tierra. A ver, no, estamos hablando de los jueces, de los magistrados y de las juezas y las magistradas, pero no estamos hablando de todos, porque me consta que hay jueces y magistrados que le echan ganas y apoyan. Un juez apoya, se van a revisión a un colegiado y ahí le dan palo, porque ahí predominan otros criterios. Hay un asunto que explica, mientras buscas el nombre del juez, hay un asunto que Pablo puede explicar, puede exponer bien. Tiene la experiencia en haber sido el precursor de la desaparición de la partida secreta, se debe a este señor. Pero también Pablo fue de los promotores del artículo para limitar los sueldos de los altos funcionarios públicos y no permitir que ningún funcionario pudiese ganar más que el presidente de la República. ¿Qué sucedió sobre esto? Se hizo la reforma. Que Pablo explique por qué hay ministros de la Corte, magistrados, funcionarios de organismos supuestamente autónomos, en donde se ampararon, quién otorgó ese amparo para que se viole un artículo de la Constitución, porque esto es muy importante. Pero además, la jurisprudencia, porque no es tesis, es jurisprudencia, que sirve de base para la cancelación de las acciones de inteligencia financiera. En este caso mencionaste que fue el ministro Medina Mora. Entonces, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque independientemente de la cuestión jurídica, o sea, ¿qué es lo que hacen? Antes y ayer hicieron
un escándalo y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía 3 propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es. Dan el cielo a militares. Sedena se encargará de vigilar y dar protección al espacio aéreo mexicano en materia de seguridad nacional. El Ejército controlará toda la cadena de operación aeronáutica tras la aprobación ayer de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con la que la Sedena queda como la autoridad encargada de vigilar y dar protección al espacio aéreo mexicano en materia de seguridad nacional. Los militares construyen los nuevos aeropuertos, los administran, vigilan las aduanas, operarán una aerolínea gubernamental y ahora vigilarán el espacio aéreo nacional. Además, los militares coordinarán la operación y servicios de tránsito, información y seguridad de la navegación aérea. Pura simulación, porque esa terna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso del Poder Judicial, con honrosas excepciones en jueces, en magistrados y también en ministros. Pero si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer comprendiendo a todo el gobierno de la República, gobiernos federales, gobiernos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos. Y para llevar a cabo esa transformación por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere del apoyo de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos apoyen, se necesita hacer realidad el derecho a la información. Porque si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras? ¿En las estaciones de radio? ¿En los periódicos que de manera vergonzosa han guardado silencio en este juicio en Nueva York? O como el titular de ayer
de Reforma, cuando es casi de dominio público. La asociación delictuosa que prevalecía entre autoridades y delincuencia organizada. Y todavía se atreve el Reforma a poner 8 columnas. Implican a Calderón, pero de oídas. Y por cierto, hoy, ¿cuáles son las 8 columnas? Es que esto nos da una idea de cómo dan el cielo a militares. ¿Se volvió usted ya ángel, general? Este es el periodismo vendido, alquilado, al servicio de la oligarquía que se dedicó a saquear a México y que se sentían los dueños del país y que quieren regresar, y son los que traen la campaña en contra de nuestro gobierno que busca la transformación. Pero afortunadamente la gente está apoyando, pero tenemos que estar informando, y por eso estamos aquí. Cuando me informa Pablo del amparo a este señor, ayer mismo le hablé, le digo, esto no puede quedarse oculto, esto no es un trámite burocrático más, esto es una afrenta a la justicia, a el movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Y eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso no hay tregua en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero. Con esta introducción, ¿por qué no platicas lo de los sueldos? Porque es interesante, y lo que quieras además. Gracias. Bueno, brevemente los temas que el presidente ha puesto aquí. Ustedes saben que la partida secreta hace un par de años o algo así fue eliminada por fin de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por 2/3 y nos tardamos más de 2 años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustar cuentas con la historia y decir no más el abuso, la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya no existe. Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que hace
10 años o más, se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado Nacional Mexicano, no estaba hablando del gobierno federal o de un poder o del otro, no, el Estado mexicano. Estamos hablando del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República. Entonces, les voy a contar el chiste, porque es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no solo los consejeros. Hay 400 en el INE que ganan más que el presidente. 400. Entonces, no tienen escapatoria. Hay incluso una nueva ley de remuneraciones. Es concluyente. Con 263 votos a favor, 26 en contra del MC y 195 abstenciones de la coalición Va por México, el Pleno aprobó la nueva ley de protección del espacio aéreo impulsada por AMLO, con la que la Sedena queda como la autoridad encargada de vigilar y dar protección al espacio aéreo mexicano en materia de seguridad nacional. A la cabeza del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, la Sedena coordinará acciones de protección al espacio aéreo frente a amenazas y las relacionadas con la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas, el lavado de activos, el tráfico de armas y conexiones y hasta la corrupción.